Presidenta. Adelante. Vemos en las expresiones del presidente Trump, sí, una amenaza a la soberanía de nuestro país. Vemos, sí, una presión a nuestro país. Pero también hay que decirlo, vemos del gobierno solo reacciones. En Acción Nacional, lo hemos dicho desde el inicio tanto de la legislatura como de este gobierno, la necesidad de fortalecer el diálogo, la necesidad de una diplomacia que construya, que concilie, que genere confianza. Y no nos hemos encontrado precisamente eso en los últimos meses, por no decir en esta administración. Y hemos cedido ante varias presiones. Cuando se decía el año pasado y antepasado que por cada tuit que el presidente Trump lanzara contra México le estarían respondiendo, ahora solo vemos silencio. Cuando antes se decía que por cada ofensa a cada mexicano o a nuestro país habría una respuesta, vemos ahora silencio. Y les voy a comentar algunas características que vemos en la relación con nuestro país vecino y en la política exterior. Y qué bueno que por fin venga el canciller el próximo martes, porque creo que los pendientes se están acumulando. Por un lado, este tema, hay que decirlo, no surge con la declaración del presidente Trump de los días pasados. Todo el año habían habido señales, ya habían habido mensajes y no había habido una respuesta contundente del gobierno federal. Evidentemente, ante la violencia que se vive en nuestro país y si el discurso constante y permanente del presidente es en torno a abrazos y no balazos, o bien hay que decirle lo que ha declarado, y lo cito textual: es muy probable y estaría dispuesto a dialogar con las organizaciones narcotraficantes de México. ¿Sí lo recuerdan? Es decir, ¿qué confianza puede generar un gobierno que en lugar de combatir, quiere dialogar? Que en lugar de cumplir una orden de aprehensión y de extradición, pues mejor acuerda y suelta a un presunto delincuente. Sí me parece que los mensajes que manda el presidente de Estados Unidos, y hay que decirlo claro, estamos en contra de la injerencia y de la intervención, pero que también es una reacción a la pasividad. Y algunas características de lo que se ha observado de la política exterior. Una reacción sin construcción de un diálogo integral y de una agenda integral. Se reacciona ante la amenaza de aranceles. Se reacciona ante un tiroteo. Se reacciona ante un tratado de libre comercio. ¿Y qué se construye? ¿Qué se concilia? ¿Qué se dialoga? ¿Qué se acuerda? ¿Cómo se coopera? De eso no hemos escuchado nada. Se cede ante la presión económica de imposición de aranceles y entonces, de inmediato, cede el gobierno a las presiones con un tema migratorio y con una asignación del 30%, cuando menos, de los elementos de la Guardia Nacional. Se dejó y se cedió en la primera, y ahora cada vez que quiere el presidente Trump podrá amenazar a nuestro país. Y también a mí me llama la atención algo. En esta política exterior y en esta diplomacia, yo me pregunto, ¿qué papel juega la Subsecretaría de América del Norte? ¿La que solo ve la relación económica o la que ve la política exterior de nuestro país? ¿Qué puede pensar nuestro país vecino
cuando se le trata como jefe de Estado a quien expulsó de su país a su representante. Y algunas declaraciones que, como les decía hace un momento, esto no surgió en el mes de noviembre. Pero lo que sí hubo, y que desde enero hubieron algunas declaraciones en torno al concepto de terroristas a quienes cruzaban por nuestro país, y que en marzo vuelve a haber otra interpretación de quienes cruzaban por nuestro país, y que luego, y esto se da también en el 26 de junio, ya había focos latentes que decían aguas con lo que Estados Unidos está declarando, y México seguía en silencio. Pero como bien lo mencionó la senadora Vanessa Rubio, chequen la prensa entre el 27 y 28 de agosto, un activismo impresionante del gobierno mexicano. México pide ante la OEA se condene por ataque terrorista en El Paso, Texas, donde murieron 22 personas, 8 de ellos mexicanos. Quien pone en la mesa los ataques como un acto terrorista ha sido el gobierno mexicano, desgraciadamente. Y ante esto ratificamos. Para Acción Nacional es importante la cooperación, la colaboración. Para Acción Nacional es importante reconocer que el tema de la seguridad va más allá de nuestras fronteras. Para Acción Nacional es importante decirle a los mexicanos que sí, por supuesto, que queremos que se respete la soberanía de nuestro país, pero que no se tiene que llamar a la unidad nacional cada que hay una amenaza. Porque ante los aranceles, vámonos todos a Tijuana a mostrar la unidad de México. Porque ante la amenaza del presidente Trump de clasificar como terrorismo al narcotráfico, hagamos una diplomacia de unidad. Y yo me pregunto, ¿por qué no llaman a esa unidad nacional para respetar la Constitución? ¿Por qué no llaman a esa unidad nacional para lograr que se construyan los acuerdos? ¿Por qué no llaman a esa unidad nacional para evitar las imposiciones como la CNDH? Es cuanto, Presidenta.